Nova Talks correspondiente a esta semana. En esta ocasión, como todas las anteriores, pues también tenemos un ponente de excelente nivel con mucha experiencia en el tema del cual nos va a hablar y que por supuesto también es un aliado del Estado de Hidalgo que a través de diversos proyectos, iniciativas que se han concretado, pues también ha tenido el acercamiento con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación aquí del Estado y por lo tanto puede hablar tanto desde su experiencia, en amplia experiencia y conocimiento en temas de innovación, como pues también de alguna manera el conocer el contexto en el cual tenemos las inquietudes quienes formamos parte de este ecosistema en el cual se desarrollan las iniciativas aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, darle más cordial bienvenida, por supuesto, a toda nuestra audiencia y, por supuesto, pues a nuestro ponente en este día, Jorge Carpinteiro, a quien le agradezco mucho que nos haya aceptado esta invitación a platicar con pues la comunidad aquí de Hidalgo a través de esta plataforma que permite la tecnología y que permite pues tener el acercamiento con esta clase de perfiles de alto nivel, con la posibilidad de interactuar, no solamente que nos comparta su conocimiento en la charla, sino como todos bien saben, hacia el final también tenemos un espacio donde se le pueden hacer comentarios y que responda algunas preguntas específicas que pueda tener la audiencia de interés. Entonces, para comenzar, pues voy a permitirme presentar a Jorge. Jorge Carpintero actualmente es director de consultoría en Clarke Modet, México. Después de estudiar diseño industrial y una maestría en economía, inició trabajando en el sector automotriz en Europa, desarrollando escenarios futuros para la movilidad. Al concluir la maestría en diseño y gestión y desarrollo de nuevos productos en Europa, continuó su carrera profesional desarrollando los planes estratégicos para la implementación de la innovación en sectores productivos y desarrollando planes de desarrollo territorial principalmente en Portugal. Asimismo, ha sido consultor de diversos gobiernos en América Latina, Europa y África, desarrollando estrategias regionales de innovación, implementando modelos de transferencia y comercialización de tecnología, incubadoras de base tecnológica y proyectos de desarrollo territorial. Ha trabajado para diversas organizaciones como consultor, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Su charla del día de hoy se ha titulado El papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo territorial y pues básicamente es qué papel juega pues estos importantes actividades que desarrolla el ser humano, que es la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el bienestar y las posibilidades de desarrollo de una región. Tema por demás importante y relevante para Hidalgo, que se ha impulsado una política ambiciosa en materia de ciencia y tecnología y que se busca justamente tener este impacto pues, en la calidad de vida de las personas y en la posibilidad de desarrollo que tenga nuestro Estado. Como decía yo al inicio, Jorge Carpintero actualmente trabaja en Clarke Modet, es el director de consultoría y bueno, pues tiene un amplio conocimiento sobre el tema, así que le damos la más cordial bienvenida a Jorge, agradeciéndole de nueva cuenta pues su generosidad para compartir con todos nosotros su experiencia y visión sobre este tema. Y pues le cedo ya el micrófono para que pueda comenzar su presentación, pidiéndoles a todos, obviamente, si tienen comentarios o preguntas, las hagan en el apartado respectivo para que en la parte final pues se las podamos hacer a nuestro ponente y tenga oportunidad de contestarlas. Muchas gracias, Jorge, y pues todos tuyos los micrófonos. Adelante. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a Citnova por la invitación. Bueno, pues yo espero que podamos hoy hacer más que un monólogo, un diálogo. Sé que la plataforma y el modelo nos lo complica. El tema es muy amplio. Va a ser difícil de alguna forma abordar todos los detalles, ¿no?, que tienen que ver con este tema, pero la intención es poder compartir con ustedes algunas líneas generales, algunas ideas generales sobre las cuales podremos después profundizar, o ustedes podrán hacer preguntas más concretas dependiendo su hábito de actuación o pues, dudas que tengan de cómo ustedes como actores principales y relevantes en el desarrollo científico y tecnológico pueden de alguna forma
ayudar al desarrollo del territorio, ¿no? Y en este caso, bueno, pues específicamente hablando del estado de Hidalgo. Sin distanciarme más del tema, bueno, hoy me gustaría comenzar este tema haciendo una reflexión acerca de hacia dónde debe de encaminarse este análisis, ¿no? Y el primer punto sobre el que me gustaría tocar es el punto de cuando estamos de alguna forma definiendo cuál es la mejor forma de desarrollar nuestro territorio, muchas veces tanto las entidades responsables por definir las políticas como los propios actores comienzan a buscar modelos, ¿no? En el ámbito internacional que hayan tenido algún éxito para a partir de ahí identificar buenas prácticas que les permitan de alguna forma tener una línea orientadora de cómo guiar el desarrollo del territorio y cómo en ese desarrollo del territorio integrar a la ciencia y la tecnología desde su rol o desde su papel. Y aquí la primera reflexión que me gustaría tener con ustedes el día de hoy es la importancia de desarrollar modelos ad hoc que permitan sacar provecho de las fortalezas que tiene el territorio y de sus especificidades, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en diversos países, sobre todo en América Latina, en donde hemos desarrollado diversos modelos precisamente para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y una de las principales conclusiones y los principales elementos que nos ha dado resultado es no utilizar otros modelos de referencia como punto de partida una vez que los contextos son bastante diferentes, ¿no? Hoy día prácticamente tenemos 3 o 4 modelos que son los más importantes, el modelo norteamericano, por supuesto, el modelo europeo, el modelo israelita y algunos asiáticos, como podría ser el modelo chino o el de Corea del Sur, ¿no? Algunos de estos modelos son relevantes porque hemos visto cómo territorialmente estos países han tenido, pues, en algunos casos un desarrollo acelerado, en otros casos un papel continuo, pero muy importante y relevante. Y muchas veces, bueno, pues es fácil para nosotros analizar qué se está haciendo en esos territorios y intentar replicarlo, ¿no? Entonces vemos que incluso muchas entidades, por ejemplo, norteamericanas, traen a América Latina diversas plataformas o modelos de desarrollo para replicarlos en América Latina y normalmente no tienen el mismo impacto y el mismo resultado. Y pues la principal razón por la cual esto no funciona es porque no tenemos las mismas políticas, no tenemos la misma dimensión como territorio, no tenemos el mismo mercado, no tenemos las mismas culturas, tanto empresariales como de consumo, y todos estos elementos se van sumando para que finalmente la ciencia y la tecnología pueda o no tener éxito. Entonces, cuando tenemos un territorio en donde las entidades de financiamiento hacia los proyectos de base tecnológica están receptivas, tienen capacidad de financiar incluso en etapas, sí, de etapas tempranas, en donde hay todavía un riesgo muy alto, pero entienden las ventajas de apoyar a la ciencia y la tecnología en estas etapas, pues se crea una dinámica diferente. Cuando tenemos un contexto poblacional importante que nos permite rápidamente a estas spin-offs o startups o iniciativas científico-tecnológicas poder inserir esos resultados dentro del mercado, ya sea en un business to business o un business to consumer, poder colocar estos elementos dentro del mercado, pues evidentemente que ahí el papel cultural es fundamental, ¿no? Todas estas condiciones se dan de una forma muy diferente en América Latina y de forma muy concreta pues en México, ¿no? No tenemos el mismo acceso al financiamiento de riesgo que existe en otros territorios, no tenemos el mismo, la misma cultura de consumo acerca de los productos científicos y tecnológicos que se desarrollan en nuestro país para adoptarlos tempranamente. En fin, hay muchas características que van a ser diferentes
Y son con esas características que nos definen a nosotros que tenemos que desarrollar un sistema que pueda tomar esos elementos como, como punto de partida para adecuarse y poder acoplarse a esos elementos culturales y a esos recursos que tenemos presentes, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de desarrollar un modelo ad hoc y no meternos en la lucha de intentar transformar el contexto, ¿no? Yo he tenido muchos proyectos en los que parte del proyecto está direccionado en transformar la cultura, en transformar la visión y las organizaciones en un corto plazo, y eso es muy complejo y normalmente nos lleva a proyectos en donde no tenemos los resultados que pretendemos, ¿no? Entonces, ya sea que estemos trazando una política de desarrollo territorial o que simplemente estemos desarrollando un plan estratégico para una universidad, para un centro de desarrollo tecnológico, un clúster, un sector empresarial desde su agremiación. Bueno, desde que estemos configurando el plan estratégico, algo importante que debemos tener es no buscar asemejarnos a otros modelos y no buscar transformarlos, sino aprovechar los elementos endógenos, aprovechar la cultura, aprovechar los recursos y sus fortalezas que sí contiene, para a partir de ello poder construir y ir moldeando entonces de forma activa y orgánica, por decirlo de alguna forma, este contexto para que podamos tener realmente pues resultados reales, ¿no? La siguiente reflexión que me gustaría tener con ustedes el día de hoy es relativamente al desarrollo del territorio, ¿no? Y el papel que juega la ciencia y la tecnología. Pues entender que dentro del desarrollo de un territorio es directamente proporcional la competitividad que tenemos en ciencia y tecnología. Y aquí voy a jugar con una reflexión que normalmente he escuchado mucho en América Latina y que causa bastante polémica, pero que es algo importante que nosotros comprendamos para poder, como actores del sistema científico-tecnológico, tener un papel preponderante y relevante en el desarrollo del territorio. Y es que muchas veces escuchamos que existe la necesidad de que la ciencia y la tecnología responda principalmente a las necesidades básicas y estrictamente sociales del territorio en que está inserida. Y entonces, aquí encontramos una dicotomía o una problemática de cómo vamos, por un lado, a resolver problemas de rezago social, por ejemplo, que son muy comunes en nuestros territorios en América Latina y con certeza existen algunos en el territorio del estado de Hidalgo. Cómo llevar de la mano esa necesidad de respuestas para estas necesidades sociales y empresariales que se encuentran en este territorio, y al mismo tiempo ser competitivos a nivel internacional cuando sabemos que en muchos campos existe un gran distanciamiento o una gran brecha entre los niveles de desarrollo tecnológico que tenemos en el primer mundo y lo que tenemos hoy día en nuestros territorios. Entonces, de repente, por ejemplo, vemos situaciones básicas, por ejemplo, de desarrollo de tecnología en el campo, ¿no? En donde hoy día nuestro campo sufre todavía de una brecha bastante distanciada de lo que sucede en el primer mundo. Y cuando vemos que en el primer mundo, bueno, pues se está trabajando en soluciones de nanotecnología y biotecnología y Internet of the Things para el campo, y cómo vamos a trasladar ese contexto hacia un campo en México, pues que todavía se encuentra bastante rezagado. Bueno, este es la primera problemática a la que nos enfrentamos, en donde esta óptica o esta visión de la necesidad de enfocar el desarrollo científico y tecnológico
a resolver estas carencias primarias, se contrapone con al mismo tiempo estar a un nivel competitivo de lo que hoy día en otros lugares, en otros territorios se está desarrollando. Bueno, y aquí es importante definir perfectamente cuál es el rol de las diferentes entidades que participan en el ecosistema de ciencia y tecnología. Y entonces, entender dentro de ese rol también cómo podemos alcanzar esa competitividad, ¿no? Entonces, vamos a partir de las universidades, que son uno de los principales actores dentro de este ecosistema, y vemos que cuando las universidades asumen un papel dentro de la ciencia y tecnología hacia el desarrollo del territorio, muchas veces cometen el error de enfocarse a estos problemas más básicos. Y cuando digo cometen el error de enfocarse a estos problemas más básicos, no es porque no se deban atender estos problemas más básicos, sino porque las situaciones más básicas deben encauzarlas y resolverlas a través de la formación que están dando y de los recursos humanos que se han generado ya con capacidades para resolver estas situaciones más básicas. Es decir, vemos muchas veces a universidades resolviendo estos problemas más básicos que terminan por ser una competencia desleal para el propio tejido tecnológico científico que ellos propios han formado para el territorio y en donde están compitiendo con esos mismos egresados de estas universidades desarrollando temas más básicos, ¿no? Entonces, es importante que las universidades permitan que ya estas camadas de profesionistas, de ingenieros, de científicos, tecnólogos que ya han formado, resuelvan y se enfoquen en resolver estas situaciones más básicas y creen condiciones y mecanismos para que esto suceda. Y por otro lado, las universidades continúen o se enfoquen en el desarrollo hacia los temas que sí tienen que ver con los niveles más altos de competitividad en esas temáticas, ¿no? En esos temas que se estén desarrollando. Y aquí parte otra reflexión hacia la que les quiero llevar, que es la parte de la parte de la aplicación global, ¿no? Entonces, cuando ya nos encontramos en esta fase de comenzar a definir mejor cuáles son los roles que tenemos, cuando entramos en quiénes son las entidades que de alguna forma se deben de enfocar al desarrollo científico-tecnológico, deben de buscar siempre, dentro de ese contexto, tener un nivel de ciencia y de tecnología de competitividad global. Y aquí va de la mano otro tema que es la parte de la transferencia de la tecnología, que es pues, poner ya estos avances o estos desarrollos científicos y tecnológicos en la sociedad, ¿no? Aquí estos diferentes mecanismos que nos van a permitir llevar los resultados de la ciencia y tecnología ya sea el sector productivo, hacia la sociedad, bueno, pues nos van a obligar a implementar sistemas de transferencia y apropiación de tecnología. Cada uno de los diferentes actores pues tendrá un papel diferente, pero lo importante es que cuando nosotros estemos buscando este desarrollo científico y tecnológico, cuando lo estamos buscando en una visión de competitividad global, pues vamos esencialmente a encargarnos de que esa tecnología la consigamos transferirla o sea interesante, incluso para el mercado internacional, que pueda competir con lo que se está haciendo de mejor en esos campos a nivel internacional, a nivel de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Y bueno, pues que nuestras investigaciones y nuestros desarrollos tecnológicos puedan ser competitivos a ese nivel. Ese es nuestro objetivo principal. Y cuando nuestras organizaciones no se encuentran todavía a ese nivel, es importante comenzar a establecer mecanismos de colaboración con las entidades que son líderes en los temas que nos interesa desarrollar para poder rápidamente adquirir know-how y competencias que nos permitan estar a ese nivel de competitividad. Entonces, aquí la cooperación y los mecanismos de colaboración a nivel global se convierten en algo esencial
dentro de este rol de las entidades científico-tecnológicas para poder alcanzar esa competitividad, ¿no? Y una vez más, dejando claro que los temas de desarrollo social no deben ser desatendidos, pero deben ser bien encaminados hacia las camadas que ya se han generado y que tienen la capacidad también de desarrollar sus temas más básicos, y no solamente la capacidad, sino también la responsabilidad social de hacerlo, ¿no? Dicho esto, y siguiendo en esta lógica que intento llevar de raciocinio sobre el rol que las diversas entidades deben de jugar, me gustaría hablar del rol que las entidades gubernamentales y estatales deben de jugar en este desempeño, ¿no? Una de las principales problemáticas que yo he identificado en América Latina dentro del rol no solo que asume las entidades de gobierno, sino que los propios restantes actores le atribuyen al gobierno, es la responsabilidad de implementar, financiar y ser un actor sobre el cual recae toda la responsabilidad de lo que se está desarrollando o no en ciencia y tecnología en un territorio. Y aquí voy a ponerles, por ejemplo, el caso de Chile, ¿no? Para ponerlo como ejemplo de uno de los grandes errores que han surgido a nivel de copiar otros sistemas inspirados en sistemas internacionales, ¿no? Otros modelos, perdón. Chile hoy día, y Corfo en particular, que es la entidad que se dedica a financiar este tipo de proyectos, tiene la gran problemática de haberse convertido en un modelo paternalista en donde si Corfo o el gobierno no interviene o no actúa, no se hace absolutamente nada. Y entonces, cuando Corfo corta la llave del financiamiento, todos los proyectos en Chile se caen. Esta es una problemática que le ha llevado al gobierno y a Corfo como entidad financiadora a comenzar a desarrollar un nuevo modelo en donde está cambiando las reglas del juego para dar mayor proactividad a los restantes actores y que cuando él no esté presente el sistema o el ecosistema de tecnología pueda funcionar. Y con este ejemplo lo que quiero llevarlos es a entender que la principal responsabilidad de la ciencia y la tecnología está en los restantes actores de este sistema y no tanto en el gobierno. Es decir, son las propias entidades que deben de ser autosustentables y financiables y deben ser proactivos y activos para que el ecosistema funcione, y estos elementos no dependen del gobierno. El gobierno, las entidades que definen las políticas y que en este caso, como el CITNOVA, son los promotores de la ciencia y la tecnología en la región, tienen que ser un facilitador, tienen que ser únicamente un facilitador y tienen que crear un contexto favorable, pero la responsabilidad de la acción depende de los restantes actores. Y aquí paso al siguiente papel, que es el de la industria. Y aquí la industria, sin importar cuál sea su dimensión, cuál sea su escala, debe de tomar un papel preponderante en el financiamiento y la adopción de la ciencia y la tecnología que se desarrolla en el territorio. Entonces, algo fundamental es que cuando nosotros hablamos sobre la escasez de financiamiento público para el desarrollo de la ciencia y tecnología, nos estamos enfocando al actor errado. El actor que debe financiar y que debe dedicar la mayor parte de sus recursos a la inversión en ciencia y tecnología es la industria y el sector productivo. Entonces, cuando como entidades científico-tecnológicas estamos buscando financiamiento, no es el gobierno el responsable de ello, es los actores del sector productivo. Pero
para que los actores del sector productivo puedan tener interés en financiar la ciencia y tecnología, lo que desarrollamos pues debe ser atractivo para ellos, debe de permitirles competitividad a nivel global o entonces solucionar los problemas que realmente atienden y que deben de resolverse. Ojo, aquí, y esto orientado hacia aquellos actores científicos y tecnológicos que en este momento se estén cuestionando si en su territorio tienen esos actores o no, también deben de entender que esta visión global también la deben de tener las universidades y las entidades científico-tecnológicas en el sentido de no únicamente buscar en este rol de la industria a los actores locales. También en ese rol deberán de buscar las entidades internacionales, ¿no? Empresas o otros actores en este sector que puedan financiar ese desarrollo e investigación. Por ello, la relevancia de que esta investigación que se desarrolla en el territorio sea altamente competitiva para que también sea atractiva a esta industria internacional. Y entonces podamos captar no solo el financiamiento de la industria local como de la industria internacional. Entonces, aquí el papel de las universidades o de los centros tecnológicos o de las entidades de investigación, bueno, pues deben centrarse en crear este conocimiento autosustentable. Es decir, para que yo pueda financiar la investigación en mi universidad, en mi centro tecnológico, en mi centro de investigación, pues debo de hacer altamente competitiva mi investigación y mi tecnología, como lo mencionaba un momento atrás, para que realmente sea atractiva a la industria y esté interesada en financiarla o en adquirirla o en licenciarla, ¿no? Entonces, por ello, las universidades deben de comenzar a crear estos elementos que les permitan llegar a esa competitividad. Y si no la tienen, pues como decía yo, a través de crear relaciones globales que le permitan adquirir know-how, vincularse con entidades que sí estén en el top del desarrollo de esas tecnologías y de esa forma, bueno, puedan tener un salto importante en lo que están desarrollando. Y aquí, bueno, pues comenzar a crear a nivel de su estructura todos los elementos que les permitan concretizar eso, ¿no? Y aquí me voy a detener en un punto que es la parte de la transferencia de tecnología y cómo hasta hoy día los modelos, sobre todo los norteamericanos, han sido poco funcionales para los ecosistemas latinoamericanos. La principal razón por la cual los modelos de las oficinas de transferencia de tecnología y otros modelos que han surgido, sobre todo en Estados Unidos, no han funcionado en América Latina es porque no tenemos el sector productivo que existe en los Estados Unidos, no tenemos la industria, no tenemos la cultura de consumo, no tenemos la cultura de inversión, no tenemos el contexto en el que están inseridas estas universidades, ¿no? Entonces, no podemos intentar replicar estos modelos en un contexto que es completamente diferente. Para ello, por ejemplo, una de las soluciones que tuve la oportunidad de participar en su desarrollo para las universidades públicas colombianas fue el entender que las universidades en América Latina deben de jugar o deben de separar dos roles dentro de sus mecanismos, estructuras de transferencia de tecnología. Por un lado, trabajar mucho más en la creación de laboratorios tecnológicos, en donde tenemos a personas enfocadas a la investigación y el desarrollo de ciencia aplicada, que no viven de los ritmos y de los tiempos de los ciclos escolares, sino que están enfocados realmente a la ciencia aplicada y que están trabajando a tiempo prácticamente entero en estos laboratorios de desarrollo tecnológico y que su enfoque está en desarrollar al más alto nivel esas tecnologías que se desarrollan dentro de estos laboratorios. Y por otro lado, estructuras
que no se dedican a ofertar la ciencia y la tecnología de las universidades o los centros tecnológicos como normalmente lo hacen las oficinas de transferencia, sino que van a jugar un papel de intermediador de ciencia y tecnología entre la industria y las universidades. Y aquí, una vez más, cuando hablo de industria, no me refiero únicamente a aquella que se encuentra en el territorio, sino a nivel internacional incluso. Y el papel que deben de jugar estas intermediadoras de la industria con la universidad es principalmente el de asegurar que la ciencia y la tecnología que llegue a ser licenciada o vendida y que a partir de ello se detone un proceso de transferencia de tecnología, realmente para quien le está adquiriendo consiga tener un beneficio. Es decir, que los resultados realmente de esa transferencia puedan ser convertidos en procesos, en productos, en servicios que puedan ser llevados hasta el mercado. Y esto es fundamental porque el hecho por el cual hoy día algunas de las más importantes universidades en México tienen grandes stocks de patentes y que no consiguen licenciarlas, esencialmente se atribuye a dos aspectos. Uno, por un lado, que esa ciencia y esa tecnología no es competitiva a nivel internacional y entonces no le interesa a las empresas o al sector productivo absorberlas porque encuentran tecnologías más competitivas en otras universidades, en otros centros tecnológicos o en otras empresas. Y por otro lado, porque la experiencia de adquirir o licenciar algunas tecnologías ha sido poco fructífera. De la adquisición de esas tecnologías o de la transferencia, pocas han llegado a resultados y las que han llegado a resultados han sido poco rentables para las industrias. Entonces, hoy día, como consultor en esta área, he tenido la oportunidad de dar consultoría a importantes empresas en México que se encuentran licenciando tecnología, pero no a actores del ecosistema mexicano. Es decir, que están licenciando tecnología a centros de investigación o universidades en el extranjero, porque con ellos sí tienen éxito, y cuando llamo éxito, me refiero a consiguen desarrollar productos, procesos y servicios que colocan con éxito en el mercado. Entonces, cuando estamos buscando esta parte de la autosustentabilidad en nuestros actores científicos y tecnológicos, el punto más importante, como decía, es tener competitividad para que sea atractiva para el sector industrial y que tengamos la capacidad real de conseguir que estos actores se apropien de esa tecnología y la puedan convertir en procesos, productos o servicios llevables al mercado. Entonces, cuando nosotros conseguimos cerrar este ciclo, comenzamos a tener autosustentabilidad o comenzamos a hacer que sea realmente viable desarrollar esta tecnología en estos aspectos. Y aquí solo voy a hacer un paréntesis, porque este tema lo hemos discutido en otros contextos en América Latina cuando hablamos de universidades públicas. Y muchas veces se confunde el rol de la universidad pública en colocar los resultados de sus investigaciones en la sociedad. A veces pensamos que es responsabilidad de las universidades colocar sin costo o de forma gratuita, una vez que muchas de esas investigaciones son subvencionadas en la sociedad. Y aquí entra una problemática de sustentabilidad de las instituciones. Es importante que las universidades públicas consigan recuperar la inversión que hicieron en esa investigación. Y no solamente es importante, sino que es su responsabilidad también social, porque al estar financiadas por recursos públicos, debería de ser su responsabilidad recuperar lo que se les ha otorgado para hacer investigación. Deberían tener la capacidad de recuperarlo y resarcirlo a la propia universidad para poder autofinanciar otras investigaciones o continuar esas investigaciones. Cuando vemos esos financiamientos como a fondo perdido y sin responsabilidad de recuperar lo que se nos ha otorgado para hacer investigación,
Entonces, entramos en un ciclo en donde la universidad o los centros tecnológicos nunca tienen recursos para investigar y siempre están exigiendo al gobierno que se les financie. Entonces, la responsabilidad de estas entidades es ser rentables y poder recuperar esa inversión. Y ojo, y un paréntesis importante nuevamente es, cuando hablo de recuperar esa inversión, no necesariamente estamos hablando de lucrar con ello. Es decir, no es que si a mí me están financiando 1 millón de pesos, yo tengo que obtener 2 millones de pesos. No, basta con que yo recupere ese 1 millón de pesos para yo ya ser autosustentable y tener nuevamente 1 millón de pesos para continuar a financiar o este proyecto y que consiga evolucionar o otros proyectos que pueda integrar a mi roadmap de investigación. Lo importante es que el dinero que se me está entregando yo lo pueda recuperar. Ni un peso más, ni un peso menos para poder ser rentable. Salvo que yo ya sea una entidad privada, en donde evidentemente sí me interesa buscar un beneficio económico de la ciencia que estoy, con la tecnología que estoy desarrollando, y adicional a ese ROI, a esa recuperación de la inversión, pues sí ya le voy a agregar una rentabilidad o un lucro. Pero en el caso de las entidades públicas, es importante que sí estemos buscando continuamente la recuperación de la inversión que estamos haciendo en ciencia y tecnología para poder hacer rentables nuestros sistemas. Y entonces aquí ya estamos manejando diversos conceptos que nos empiezan a dar una línea de por dónde podemos hacer partícipe al ecosistema de ciencia y tecnología en el desarrollo del territorio. Si yo como entidad científico-tecnológica consigo hacer rentable, viable mi ciencia y tecnología, comienzo a darle más herramientas a mi propio territorio para que se apuntale sobre ella el desarrollo del tejido social y del tejido empresarial. Y aquí entra, bueno, pues ya el rol de la sociedad, en donde cuando nosotros comenzamos a ser competitivos, ya no tenemos que obligar a la sociedad a que voltee para nosotros con nuestros productos, porque hoy día le podemos entonces, o en ese momento le podremos entonces ofrecer soluciones que les son interesantes en todos los sentidos, ¿no? Es difícil sostener una nación o un país que terciariza su producción y que tiene un déficit en sus importaciones y exportaciones, es decir, que la mayor parte de los productos que consume vienen del extranjero. Hoy día eso le sucede a la mayor parte de los países. Basta para que miremos un poco a nuestro alrededor y veremos que gran porcentaje de los productos que están a nuestro alrededor pues son made in Asia o otro país que no es México, ¿no? Y esto es algo que muchos países ya están intentando contrariar, ¿no? Con menor o con mayor suceso, con una política más o menos popular o, perdón, se me fue la palabra, pero digamos que poniendo el caso, y estaba buscando la palabra para no mencionar la política de los Estados Unidos actual de Trump, pero bueno, lo voy a decir como es. El hecho de que, por ejemplo, esta presidencia que está terminando de Trump haya buscado volcarse mucho más hacia el desarrollo y la producción en Estados Unidos, tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Tiene que ver con entender que es importante sí desarrollar la ciencia y la tecnología en el territorio, pero también es importante que esta permee hacia el ecosistema productivo y hasta la sociedad, que esos productos puedan llegar para poder tener un ciclo virtuoso en donde podamos retroalimentar la sociedad. Y aquí, cuando nosotros vemos que México comienza como sociedad o como consumidores a adoptar tecnologías extranjeras, bueno, pues vemos que por un lado no le estamos dando oportunidad a las tecnologías locales y por otro lado no estamos teniendo una oferta atractiva de ciencia y tecnología para la sociedad. Entonces, es buscar este equilibrio, ¿no? Y entender que también la sociedad tenemos una responsabilidad en este rol. Hablábamos que, por ejemplo,
cuando yo les ponía el caso de los diferentes modelos de ecosistemas y tecnología en donde se adoptan los modelos norteamericanos o los europeos o los asiáticos, decíamos que uno de los primeros entraves es que la dificultad de implementar estos modelos es que no tenemos una sociedad con las mismas características, ¿no? Y cuando hablamos de sociedad no hablamos únicamente de consumo, también hablamos de financiamiento, porque es también de la sociedad que surge toda la parte de venture capital, toda la parte de adopción de tecnologías, en fin, la sociedad juega diferentes roles, ¿no? Dentro de este aspecto y entenderla y tomar una actitud participativa y promover esa actitud participativa también es importante para que finalmente estos modelos y estos ecosistemas funcionen como lo hacen en otros territorios. Insisto, no necesariamente buscando que se asemejen a lo que hacen en esos territorios, pero sí con sus características y sus culturas, tomando una actitud participativa y colaborativa. Bueno, yo creo que ya nos podríamos seguir extendiendo, y este tema a mí me encanta, nos podríamos seguir extendiendo en él, pero a mí me gustaría ya dar un poco de oportunidad a que ustedes, por favor, vayan colocando preguntas y respuestas para poder irlas respondiendo y abrir esto un poco más al diálogo y no quedarme en este monólogo con el cual podríamos seguir días. Entonces, voy a aprovechar y voy a tomar ya aquí algunas de las preguntas que ya están en el chat. Y bueno, Víctor Hugo pregunta, en este contexto, ¿cuál es el panorama para el estado de Hidalgo? Víctor Hugo, si me podrías acotar un poco más tu pregunta, de qué contexto en específico te refieres para entender, para entender cómo contextualizarlo. No sé si la puedes acotar un poquito más. Eduardo, la innovación es compartida entre los actores de la triple hélice, los cuales deben de participar en su parte proporcional, porque cuando se tiene en un solo polo no funciona. La pregunta es, ¿cómo se debe hacer la difusión de estas actividades entre los actores para que se participe de forma coordinada? Mi experiencia, los ecosistemas que se han transformado de una manera más rápida, el papel de la coordinación cuando está en manos de la industria y de los privados y cuando ellos asumen este rol, es cuando más rápido funciona. Cuando el gobierno o las universidades son los principales dinamizadores de estos ecosistemas y la industria y el sector productivo no se suben o no son los líderes de ello, esto avanza mucho más lento porque no hay esa conciencia. Entonces, es un poco el juego del huevo y la gallina, en donde tenemos que tener dos condiciones fundamentales para que esto suceda, pero normalmente aquí, a través de planeamiento estratégico, buscando victorias tempranas, en donde la industria rápidamente pueda, a través de algunos casos concretos, verificar resultados palpables, esto puede irnos sensibilizando a que esto funcione. Otra forma, pues son, nosotros, por ejemplo, hemos implementado en el sur del continente, en Argentina y en Chile principalmente, lo que llamamos como rondas TECs, en donde nosotros actuamos como dinamizadores, en donde tenemos la sensibilidad para hacer este vínculo entre la industria y las universidades y el gobierno, y hacemos rondas de tecnología, en donde hacemos grupos de trabajo, invitamos a las principales empresas de la región y a otras empresas del exterior para que, buscando las principales competencias del sector, bueno, pues se puedan desarrollar algunas rondas temáticas en donde vemos áreas fuertes, ¿no? Buscamos principalmente fortalezas tanto de los diferentes actores para detonar temas esenciales en los cuales creamos que podamos crear victorias tempranas y a partir de ahí, bueno, pues ir detonando proyectos muy concretos que nos den resultados a corto plazo
y que puedan ir encadenando otras acciones. Lo importante es enfocarse en proyectos de corto plazo, sustentados en las fortalezas de los diferentes actores, pero no solamente buscar para los actores locales, sino buscar involucrar también actores globales dentro de estas acciones, porque eso es lo que nos va a permitir realmente buscar la competitividad de la que estamos hablando, ¿no? Iván Telles dice, buen día, me gustaría hacer dos preguntas. Uno, ¿a qué se refiere con el concepto de desarrollo territorial? El desarrollo territorial, esencialmente, hablamos de el mitigar o el avanzar en los diferentes aspectos que conllevan a un territorio. Desde el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo productivo, el desarrollo humano. En fin, hoy día el desarrollo territorial se basa en tomar todos sus recursos y sacar el mayor beneficio de él de una forma sustentable y autosustentable y financiable, ¿no? Es decir, poder utilizar los recursos naturales, los recursos humanos, los recursos de conocimiento, los recursos geográficos, en fin, todos los recursos y las fortalezas que tenga el territorio y a partir de ahí promover el beneficio de todos los actores que están en ese territorio, ¿no? Esencialmente. Evidentemente buscando un equilibrio y buscando que sea autosustentable y que sea benéfico para todos los actores. Cuando se habla de universidades, ¿se trata de todas las instituciones de educación superior, institutos tecnológicos, universidades politécnicas, etcétera? Sí, o se refiere a universidades como tal. No, universidades, cuando hablo de universidades me refiero no solamente a institutos tecnológicos politécnicos, sino también me refiero a todas las entidades científico-tecnológicas, como pueden ser centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, tecnoparques, empresas de investigación, en fin, todas aquellas que de alguna forma se encuentran como desarrolladores de ciencia y tecnología. Siendo que, bueno, evidentemente las instituciones de formación tienen un doble rol, ¿no? ¿Qué mecanismos de política pública sugieres o recomiendas para incentivar la inversión en innovación en el sector privado? Aquí sería imprudente de mi parte mencionar alguna política en concreto. La inversión por parte del sector privado es una situación que por ende debe ser natural. Es decir, todas las empresas están interesadas en generar recursos, todas las empresas están interesadas en generar beneficios, en generar ingresos. La situación aquí es que nosotros seamos como ecosistema y como territorio capaz de demostrarle a esa industria que nosotros somos un actor que puede ayudarles a obtener esos ingresos y beneficios y que entonces quieren invertir en nosotros. Como decía, ponía hace rato el ejemplo de las tecnorondas, ese puede ser un punto que nos permita de alguna forma detonar esto, pero mi experiencia es que normalmente todas las organizaciones, en medida de su capacidad de inversión, están interesadas en ello. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no encuentran las respuestas que están buscando de forma adecuada, ¿no? Alejandro Ordaz, excelente presentación. De tu perspectiva, ¿cuál sería la mejor forma de formular la política de innovación desde la perspectiva de la cuádruple hélice? La forma como lo hemos hecho en otros contextos ha sido a través de metodología de prospectiva, en donde hacemos partícipes a todos los actores, ¿no? Las tecnorondas es un ejemplo de esto, aunque no van al encuentro de la planeación. Lo que se busca con este tipo de acciones es esencialmente crear la interacción de los diferentes actores y dotarles de un papel mucho más proactivo, mucho más reflexivo en esta situación, pero sobre todo buscar victorias tempranas, es decir, a pesar de que en la proyección nos vayamos a medio y largo plazo,
siempre estar buscando proyectos que en el corto plazo nos puedan estar dando resultados palpables para los diferentes actores y que de esa forma, bueno, pues se vayan motivando a mantener el ritmo. No sé si con eso responde y bueno, si no, por favor, pues sigan preguntando. ¿Quién y de qué manera define la visión y objetivos del desarrollo territorial en materia de ciencia y tecnología y de qué manera asimilan los actores del sistema? Bueno, pues como decía, esta es una labor que tiene que ser colectiva, es decir, el gobierno o las entidades públicas son facilitadores, pueden convocar y pueden crear los foros para que esto suceda, mas los responsables son todos los actores, ¿no? Los responsables son todos los actores y en ese sentido, bueno, pues deben de ser convocados todos para que todos de alguna forma sean de forma proactiva actores de esto y desarrolladores. Aquí hay diferentes formatos que se pueden ir construyendo, pero esencialmente el permitir a los actores crear un análisis y conciencia sobre su rol es lo que más fácil nos va a permitir ir definiendo las políticas. Muchas de las ocasiones pensamos que la política de ciencia y tecnología debe estar o debe ser responsabilidad únicamente de las entidades públicas. Son ellos las que de alguna forma le van a dar normativa y le van a dar jurisprudencia, pero el qué, el cómo, hacia el dónde y lo más importante, su aplicación, porque muchas veces pensamos que el hecho de la definición de las políticas públicas es lo más importante y les voy a decir algo, lo más importante no son las políticas, porque muchas veces hemos visto cómo en otros contextos las políticas van por detrás de los avances científicos y tecnológicos. Entonces, de la misma forma, su implementación y que los resultados estén en el mercado no dependen tanto de las políticas. Es decir, que yo hoy día como entidad científico-tecnológica desarrolle una tecnología y que la consiga poner con éxito en una empresa, no depende del gobierno, no dependen de las políticas. Eso depende de nosotros dos, industria y universidad o centros científicos o politécnicos, o sea, nuestra interacción va a depender de esa interacción y los acuerdos que lleguemos a hacer nosotros para que eso funcione. Cuando esto funcione y tenga resultados y a partir de ahí se vayan detonando situaciones en donde sea necesario poner algunas normativas, el gobierno podrá venir por detrás para ayudarnos a definir algunos aspectos. Pero la verdad es que el principal motor no es el gobierno ni las políticas. El principal motor son los restantes actores interactuando entre ellos y colocando esa ciencia y tecnología en práctica. ¿Cuál es tu consideración sobre el papel perdón, Leonel, de la UP de la energía? ¿Cuál es tu consideración sobre el papel que juega la investigación básica para alcanzar las capacidades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y desarrollo de transferencia de tecnología? Aquí es un rol que las propias universidades, en este caso, o los propios institutos de investigación, definen dentro de su estrategia de autosustentabilidad y rentabilidad de su investigación. Es decir, en efecto, ambas situaciones son importantes, tanto la investigación aplicada como la investigación básica, pero yo debo de conseguir tener un equilibrio en ello. Y lo más importante es poder vincular la ciencia básica a proyectos globales que me permitan a mí poder tener resultados competitivos a nivel internacional o tener buenos estudios de inteligencia o buenos estudios que me permitan definir líneas orientadoras con capacidad de poder llevar esos resultados no solamente hacia la patentabilidad, sino también hacia el mercado o hacia actores internacionales de la industria o locales que estén dispuestos a asumirlo o a financiarlo. Entonces, ambos son súper relevantes, pero es importante encontrar implementar un modelo que va a ser acorde a cada una de las entidades que nos permitan crear un equilibrio en lo que estamos desarrollando. Entonces, lo más importante es que, como decía al inicio, cuando estemos definiendo nuestras líneas de investigación,
no nos enfoquemos a problemas básicos y simples, tanto del sector productivo como de la sociedad, que puedan ser solucionados incluso por los cuadros que ya hemos formado dentro de nuestras universidades o que estamos formando en este momento, ¿no? Si de repente tenemos cosas muy básicas, no podemos dedicar nuestros investigadores de ciencia, ya sea de básica o de aplicada, a situaciones muy básicas. Aquí sí tenemos que buscar la competitividad a nivel global y debemos crear, como decía yo, los mecanismos y las estructuras y incluso los contextos o los formatos que nos permitan vincular a estos cuadros que ya tenemos formados y que tienen la capacidad de resolver esas situaciones más básicas dentro de la sociedad o dentro de la industria, para que haya esa interactividad y para que se integren en la industria. Algunos de los programas, y regresando un poco a la pregunta que decían por ahí respecto a las ciencias de las públicas, la normativa pública o las políticas públicas que se pueden implementar, tienen que ver, como decía yo, por parte de las entidades públicas, más de vinculación y de crear de facilitar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde sí juegan un papel preponderante o pueden jugar un papel preponderante instituciones como el CITNOVA? En crear los vínculos que existen entre las entidades y entre los diversos actores. Y ahorita que mencionaba que, por ejemplo, las universidades deben de crear o propiciar más el vínculo de sus alumnos y de sus egresados con el sector productivo, aquí también las políticas públicas o los actores públicos, como el CITNOVA, pueden también tomar como un actor de vínculo a estos egresados entre la industria, para ir cada vez más haciendo más receptiva al sector productivo a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en fin, es un tema que nos puede dar para mucho y creo que tocamos apenas la punta del iceberg, pero bueno, yo les agradezco la oportunidad de haberme dejado plasmarles estas ideas y espero que lo poco o mucho que hablamos el día de hoy les sea útil y quedo a sus órdenes para quien tenga pues interés en que sigamos debatiendo sobre ese tema o que toquemos algún punto más particular. Tienes tu micrófono bloqueado, Alex. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Bueno, pues antes que nada, Jorge, agradecerte mucho la colaboración y esta charla tan interesante que nos has comentado el día de hoy. Me ha pedido el maestro Alonso despedir esta sesión del día de hoy, no sin antes agradecerte y esperando que no sea la única vez que puedas estar por acá con nosotros bajo esta perspectiva y esta transmisión virtual. Eres un gran aliado de lo que es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación desde diferentes partes, desde desde el capítulo Portugal, desde de la red global de mexicanos altamente calificados en el exterior, ahora como consultor en CLAR como DEP, pues te hemos considerado parte de este ecosistema y gracias por esta charla. Gracias a todo el público que se ha contactado el día de hoy. Obviamente, si por ahí nos compartes al final tu correo electrónico, algún otro punto de contacto para poder seguir conversando, los que haya sido de su interés, que yo creo que todo el auditorio del día de hoy ha quedado muy entusiasmado con esta plática. Pues nuevamente reitero nuestro agradecimiento y los invitamos a todos y a todas para que la siguiente semana nos acompañe nuevamente a las 12 del día, el próximo 25 de noviembre. Contaremos con la presencia de Juan del Corro, del Social Lab TV Disruptivo, con el tema Emprendimiento Social en época de COVID-19. No nos resta más que agradecer nuevamente a nuestro panelista del día de hoy y invitarlos nuevamente a la sesión de la siguiente semana. Gracias por participar, que tengan excelente tarde y un gusto haber estado con ustedes en esta semana.